Senadora, muy buenos días, gusto de saludarle. Muy buenos días, Andrés. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos escuchan, especialmente en Tierra del Fuego. Tipo semana que termina con muchas novedades, senadora, importantes, bueno, algunas no sé, usted la va a analizar mejor que yo seguramente. Bueno, lo primero, el cambio de ministro de Salud. ¿Era algo predecible, senadora? O sea, yo creo que era ya insostenible la Ya. situación del ministro Mañalich. Todos vemos cómo se ha desbordado, ¿no es cierto? Se ha descontrolado el manejo de la pandemia y la incapacidad, yo creo, fundamentalmente de escuchar. O sea, cuando Mm. están los equipos técnicos al lado, las sociedades científicas, gente que sabe y que repite una y otra vez, yo creo que la incapacidad de escuchar, un poco la soberbia más bien del ministro hizo mucho daño y por eso me alegro de que haya entrado una persona más dialogante. Tú lo viste ayer como al tiro descomprimió, en su conferencia de Mm. prensa estaban sentados también otros actores. Eso es lo que necesitamos, si enfrentar la pandemia requiere escuchar con humildad, también tomar decisiones obviamente con mucha fuerza, pero sobre todo ese llamado a trabajar en conjunto. Senadora, pero ¿sabe lo que me llama poderosamente? No sé si usted lo ha visto, pero tantos, incluso ayer lo comentaba yo en un seno prácticamente familiar, pero eh, parece que el ministro Mañalich habría hecho para el sector de la derecha una gran gestión, porque la verdad la cosa es que es impresionante las muestras de afecto, cariño y de que la pega se está haciendo muy bien. No, mira, esto no es personal. No, Y uno dice, aquí están los indicadores objetivos. Nosotros somos hoy día de los países con mayor tasa de contagio. claro. Tenemos la discusión respecto del número de muertos, Andrés, con algo que es tan Mm, sensible. O sea, eso es algo que se tiene que zanjar porque es una herida abierta para el país. O sea, hablamos de personas queridas para muchas familias y no puede ser que haya sido el foco del debate. O sea, uno dice, hubiera sucedido lo mismo con el ministro, con el ex ministro Ilya Mañalich, si no hubiera salido la publicación de CIPE, donde se da cuenta de claro. otros números, ¿no es cierto?, que se entregaban a la OMS en términos de mortalidad. Entonces, aquí el tema no es personal y hoy día hablar del pasado no sirve de mucho, lamentablemente, pero quién fue el que dijo que se le derrumbó como castillo de naipes la estrategia, Mm. quién fue el que habló de exitismo, quién fue el que habló de nueva normalidad y mira el costo que tuvo. Entonces, habrá tiempo para evaluar, habrá tiempo después incluso para responsabilidades políticas, lo que quiera. Hoy día lo que necesitamos hacer es ponernos detrás del nuevo ministro y en un ánimo mucho más dialogante enmendar aquellas cosas que no se estaban haciendo bien. Si aquí esto podíamos haberlo contenido si se hubieran tomado algunas medidas mucho más sencillas. Y eso es lo importante el día de hoy. Y tal, sobre todo por la zona central, nosotros en Magallanes, por suerte, hasta ahora, habíamos tenido bastante mejores indicadores de número de contagiados, pero ojo, Andrés, hay que aprovechar y transmitir un mensaje. Mm. Lo que hemos visto en los últimos días, el día de ayer, 30 casos, ¿no es cierto?, es que ha habido un rebrote y no queremos tener una segunda ola. Entonces, en eso no podemos bajar la guardia de las medidas de aduana sanitaria, ¿no es cierto?, de barrera, de distanciamiento físico en la gente, del uso de mascarilla, de todos los resguardos, porque aquí es muy fácil que nuevamente se nos disparen la cantidad de contagiados. Claro, senadora, y qué bueno que me lleve al tema regional, 6% más o menos la cesantía. Ahora, ¿no será factible que estos aviones que hoy día vienen llenos, trayendo gente para la empresa salmonera, no será factible que la gente se pueda contratar en Magallanes y evitar también ese posible rebrote que podría ser peligroso también y nosotros los magallánicos corriendo un riesgo cuando teníamos bastante más tranquilizado la situación? ¿No será posible eso? Yo comparto absolutamente contigo, absolutamente, Andrés. Ya. O sea, acá el viaje y además hoy día le preguntábamos a la Sereni cuáles son los controles que se le hace a un trabajador. Una persona que Claro. viene como residente de vuelta tiene que hacer cuarentena 15 días en su casa, independiente de cualquier cosa, o sea, todos por parejo, y lo que me parece muy bien, si esa es la forma de resguardar. Entonces, la misma exigencia tenemos que ponerle a quienes vienen a trabajar. Si vienen, tienen que guardar cuarentena, porque no podemos arriesgarnos ahí de que estén trayendo, ¿no es cierto?, el virus y en esto haciéndonos perder algo de lo cual nos sentimos bien orgullosos. Mira, la semana pasada en la Comisión de Salud recibimos
a la Seremi de Ciencia, a Pamela Santibáñez, y tuvo felicitaciones de todos los expertos que estaban en la reunión cuando mostró cómo hemos hecho el trabajo en Magallanes, la importancia de haber tenido los exámenes de PCR, el poder hacerlos acá en la región, ¿no es cierto?, en el laboratorio de la universidad, en el CADI, que eso permitiera bajar a veces de 7 días el tiempo de respuesta, poder bajarlo incluso a 10 horas, y que eso, la gracia es que te permite detectar los contactos, la persona que está contagiada, aislarlo, generar las cuarentenas y parar la cadena de transmisión. Entonces, cuando Magallanes hace las cosas bien, cuando la gente empieza a responder además, con quedarse en casa, ¿no es cierto?, con todas las medidas de seguridad y de protección, no podemos nosotros correr el riesgo que de afuera, quienes no toman los controles, estén trayendo nuevamente el contagio. Claro, porque no sacamos nada de repente controlar bien en nuestra región. Cuando viene ingresando gente de afuera, no se toman las mismas medidas, porque esa es la verdad, porque hay que ser sincero, o sea, acá ninguno de los trabajadores que vienen a las plantas pesqueras o que vengan a cualquier otra empresa hacen la cuarentena, no la hacen, porque eso es verdad, y eso es comprobable. Y lo otro también que nos encontramos con otra situación, senadora, por ejemplo, estas pesqueras que hoy día trabajan con el tema de la maquila y que son realmente empleos precarios, que no tienen ninguna protección de nada, no sé si tendrán contrato, capaz que no sé si tienen algún, pero entonces todo es precario en ese sentido. Entonces, lo primero que caen, claro, estas pesqueras, y seguramente la pesquera cuando ya se solucione el problema va a volver a trabajar sin ningún problema, y lo que pasa también el tema del tema cómo llegamos a la gente que hoy día necesita trabajar y que no tiene cómo de dónde sacar un peso, y ese es otro problema que seguramente se nos va a venir, senadora. Sí, mira, ahí respecto a lo primero, o sea, aquí la preocupación por la seguridad de los trabajadores tiene que estar siempre primero. Entonces no puede ser que a la gente se le exponga en condiciones de riesgo, ¿no es cierto? Hemos visto incluso que se han falseado datos, eso no puede ser. Y ahí uno requiere de las autoridades, de la Dirección del Trabajo, con el máximo rigor. No puede ser, o sea, porque finalmente lo que está en cuestión es la vida de las personas. Pero a la par, Andrés, aquí hay un tema que hemos venido planteando hace semanas, sino meses, que es que a la gente hay que garantizarle un ingreso. Tú mismo lo decías, la situación de desempleo en la región, más de 10.500 era la cifra que nos daba de cartas, de uso del seguro de cesantía, es decir, por despidos. Y además tenemos 7.000 personas que se han acogido a la ley de protección del empleo, que por lo menos tienen ahí la posibilidad de volver a recuperar su trabajo cuando se contenga la pandemia. Pero nosotros necesitamos ahí garantizar el ingreso. Yo me alegro mucho del acuerdo que se generó el fin de semana, donde lo que se va a garantizar es el ingreso familiar de emergencia que complemente recursos para que nadie reciba menos de 100.000 pesos por persona, por carga o por integrante de la familia. Me parece que eso es muy importante y que se haga además en forma rápida. Yo espero que mañana podamos tener el proyecto de ley ya en el Parlamento y poder sacarlo, Andrés, con mucha celeridad, porque eso significa que los recursos lleguen a las familias, directo, no a través de cajas que se distribuyen con instructivos, no, directo para que las familias puedan pagar cosas que son hoy día básicas y quedarse en casa. Y por otro lado, en el caso de la ley de protección del empleo, lo que pedimos es que no siga bajando el giro que te hace la aseguradora de seguro de cesantía, ¿no es cierto?, la AFC, que tú sabes, inicialmente 70%, pero después bajando 50% y el tercer giro baja más. Cuando inicialmente se aprobó esa ley, siempre se pensó que iban a ser 2 meses, que no iba a ser más. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no es cierto?, del manejo de la pandemia, que van a ser por lo menos 2 meses más, ojalá solo eso, y lo que pedimos es que se mantenga la tasa de reemplazo, y el acuerdo fue que no sea menos que el 55% de la remuneración de los trabajadores. Uno sabe que igual eso es bajo, que igual significa menores ingresos, pero por lo menos es mayor certeza de contar con los recursos básicos para que las familias puedan tener la alimentación y lo que, ¿no es cierto?, es mínimo para poder quedarse en casa. Claro, ahora lo que sí queda claro es que el país tenía plata, senadora. Bueno, tenía recursos, desde el primer día. No esperamos, pero olvídese cuánto esperamos para poder llegar a este acuerdo. O sea, a ver, la responsabilidad quizás no es de la oposición, pero esperamos un mundo para hacer un acuerdo y bueno, y al final fueron 2 semanas de trabajo y con 2 semanas se cerró. Exacto, y lo que dijimos desde el día 1, junten a todos los economistas de todos los colores políticos para que se pongan de acuerdo. ¿Cuántas veces, lo comentamos en la radio, había disponibilidad de 12.000 millones de dólares, que ese era el fondo que tenemos nosotros de ahorro
para contingencias económicas sociales, el Fondo, ¿no es cierto?, de Estabilización Económica y Social. Y si hemos ahorrado durante tantos años, es para justamente utilizarlo en esta situación que todo el mundo reconoce la crisis, de las crisis más fuertes y más duras, más profundas que nos ha tocado enfrentar como país. Entonces, para eso están los ahorros. Y mira, no costaba tanto, por eso te digo que el error que ha cometido este gobierno es la soberbia, es no sentarse y acoger ideas. Si cuando lo planteamos como oposición no es de porfía, no es porque no queramos aprobar los proyectos que presente y las propuestas que presenta el presidente, al contrario, lo que queremos es responder a la gente, porque la gente no entiende si es de un lado o es de otro, es de gobierno o es de oposición. Lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo para que los proyectos se aprueben con celeridad y les lleguen los beneficios. Y yo creo que eso es lo que se logró el fin de semana y de verdad yo me alegro de aquello y espero que, como te señalo, mañana tengamos el proyecto en la sesión de la tarde y lo podamos aprobar con rapidez. Ahora, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana fueron los 3 partidos que firmaron el acuerdo. ¿Los otros se restaron? Sí, mira, ahí yo no entiendo mucho el por qué restarse. En estos casos se logró, como te digo, algo que parecía imposible por parte de Hacienda, que es este marco de recursos que es sustantivo y que no solamente va a permitir que se mantenga permanente el monto del ingreso familiar de emergencia. Acuérdate que eso es lo que dijimos del día 1 cuando se presentó el proyecto y que finalmente nosotros nos rechazamos, pero sostuvimos que aquí había que mantener permanentes los ingresos para las familias, que no tenía sentido que fueran decrecientes frente a una pandemia donde todavía probablemente ni siquiera hemos vivido el pic a nivel central. Entonces eso ahí está, lo dijimos desde el día 1. Y lo otro es que contempla también algo muy importante, Andrés, son medidas pensando en la reactivación, o sea, el cómo vamos nosotros a incentivar para que se contrate a las mujeres o a los jóvenes, que son habitualmente a quienes más les golpea la cesantía. Y por eso se mejoran los programas de incentivo a la contratación de mano de obra de mujeres y jóvenes, que fortalezcamos capacitación. O sea, todo lo que ha pasado hoy día del trabajo a distancia, el uso de nuevas tecnologías, significa también que los trabajadores tienen que tener nuevas herramientas. Entonces, pongamos los recursos que hoy día hay en los fondos de capacitación, que hay en la franquicia a disposición de ellos, ¿no es cierto?, para generar mejores condiciones de empleabilidad. Y un tema que vamos a ver ahora un ratito más en la Comisión de Trabajo, que es cómo se garantiza a las mujeres que se les ha terminado su postnatal o a los papás que tienen hijos pequeños, porque no solamente el lactante de 9 meses, sino también el niño de 1 año y medio o de 2 años, que tienen que quedarse a su cuidado, cómo se les garantiza también el ingreso. Y es donde queremos abordar ahí una posibilidad especial en mejores condiciones dentro de la Ley de Protección del Empleo. Porque eso no estuvo dentro del acuerdo. La ampliación en la ampliación del postnatal en época de pandemia. De pandemia, claro. ¿No? Está anunciado el generar una alternativa para padres y madres que tienen niños a su cuidado. Y ahí yo creo que está puesto sobre la mesa, y te insisto, no solamente en el caso de quienes tienen a su hijo de 6 meses y que lo que se pedía es que tuviera hasta los 9 meses con ingreso, sino también el caso de quienes hoy día no tienen el derecho a sala cuna, porque las salas cuna no están funcionando, entonces tienen el mismo problema. Y ahí donde lo que le pedimos a la ministra es hagámonos cargo de todas las mamás que tienen a sus hijos pequeños y que no pueden trabajar porque no los pueden dejar en una sala cuna. Y además ahí, déjame decirte, algo que para mí es muy importante, no solo la mamá, sino también consideremos al papá, porque la responsabilidad sobre los hijos no es solo de las madres. Claro. Ahora, bueno, el día jueves, recién pasado, el Consejo Regional de Magallanes rechazó la propuesta del gobierno, o sea, del Ejecutivo del Gobierno Regional de Magallanes al presupuesto 2021, porque yo no sé si usted tenía antecedentes, pero prácticamente era un presupuesto porque hoy día el ministro de Hacienda quiere construir un presupuesto en base a cero. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, la verdad que, no sé si usted tenía entendido, pero incluso no alcanzaba ni siquiera para los costos de funcionamiento del mismo gobierno regional. Sí, mira, yo le digo, es vergonzoso. Claro, o sea, nadie entiende cuando se necesita que el Estado esté más presente que nunca.
Andrés, además, nosotros sabemos que nuestra región es una región que depende de la inversión pública, a diferencia de lo que sucede en el centro del país. O sea, acá es fundamental para la reactivación la inversión pública. Entonces, ¿quién puede entender que ahí esté tratando de generar ahorros? O sea, eso es no entender, además, no tener una mirada estratégica que es tan fundamental en Magallanes, ¿no es cierto?, como zona extrema y aislada. Y parte de lo que se contempló en el acuerdo que se suscribió el fin de semana es que el presupuesto de la Nación se mantiene para el próximo año. O sea, eso es parte de lo que se le exigió al ministro. No hay rebaja. Entonces, ahora lo que queremos es que en los presupuestos regionales se exprese ese acuerdo. O sea, los acuerdos se firman para cumplirlos. Y por lo tanto, cuando se señala que el próximo año no va a haber reducción del presupuesto, eso se tiene que notar también en los gobiernos regionales, porque si no, no tiene sentido. O sea, aquí necesitamos nosotros más recursos para construcción de vivienda, necesitamos más recursos para obras públicas, necesitamos más recursos para generar puestos de trabajo, y eso hoy día sabemos que existe en Magallanes, que es rol del Estado. O sea, ahí tienen que estar los recursos, y a mí me parece muy bien en esto que el gobierno, que los consejeros, ¿no es cierto?, le hayan puesto el para, le hayan dicho que no, si eso es lo que corresponde. ¿Cuántas cosas, Andrés, no tendríamos en la región si no hubiera sido porque el Consejo Regional dijo, momentito, si no hay unidad de oncología en el hospital regional, entonces no ponemos los recursos para el convenio de programación? Si eso es lo que tenemos que hacer, sacar la voz y exigir que se nos tome en cuenta y que se le tome el peso también a la región. Claro, eso va a ser muy importante. Ahora, el tema de la FP que se ha bullado tanto en los últimos días, ¿está de acuerdo, senadora, en que se pueda sacar algún porcentaje? Mira, a mí lo que me pasa con eso, creo que ante una situación de crisis como la que tenemos, uno no puede negarse a ninguna medida. No. Pero lo que me duele es que tengan que ser los ahorros de los trabajadores lo primero. Y por eso le decíamos al gobierno, aquí lo que corresponde es que el Estado aporte los recursos. Y por eso peleamos tanto el aumento del ingreso familiar de emergencia o la alternativa para trabajadores honorarios, que es un proyecto que ahora tras este acuerdo debería mejorarse, para que también haya un subsidio para aquellas personas como, por ejemplo, la peluquera o el peluquero, que no ha podido funcionar, que estaba acostumbrado a tener un ingreso medio, que boletea honorario y no ha recibido durante estos 3 meses ni una ayuda del Estado. Entonces, lo que dice uno primero, ¿y por qué? Porque hay que recurrir a los fondos de los trabajadores, a tus ahorros para tu vejez, que ya son bajos. Entonces, ojalá que primero estén los recursos del Estado, te insisto, porque me parece que es lo justo, lo que corresponde, y más todavía cuando ha quedado demostrado que teníamos esta cuenta de ahorros de $12.000 millones que nos permite con tranquilidad, ¿no es cierto?, pensar no solo en los apoyos inmediatos, sino también en apoyos que nos permitan reactivar, o sea, este horizonte de 18 meses para plantear las ayudas y no lo que hemos tenido hasta ahora, que es como a tirones, ¿no es cierto? Sí, un proyecto y después el otro, y demoramos otro al otro mes. Necesita vivir hoy día, ¿no es cierto? Necesitaba los apoyos para ayer. Sí, cuando la gente está mal, ahí hoy empezamos y a ver si podemos sacar otro. No, yo creo que ese eso ya no va, no tiene ningún sentido. Yo creo que en ese sentido hoy día tiene que haber una dureza extrema sobre todas estas situaciones que prácticamente, y la gente, en Magallanes necesita, pero yo creo que en el norte del país, si yo soy solidario, es mucho más, senadora. Es mucha más la situación, y en ese sentido yo creo que hay gente que no puede esperar, se va a desesperar, la gente va a querer empezar a salir, va a querer sacar, no sé, recursos de cualquier lado, ya vemos y en eso uno, o sea, a mí me toca conversar permanentemente con alcaldesas, con alcaldes de comunas mucho más populares, donde hay mayores situaciones de pobreza, de hacinamiento. Yo le digo con la Claudia Pizarro en La Pintana, por ejemplo, y claro, uno ve los números y cómo le pides a la gente que se quede en casa cuando no tienen que comer, y por eso la urgencia y la importancia de que el mundo político en esto esté a la altura. Y yo de eso me alegro, así como hemos sido capaces de cumplirle a la ciudadanía en temas que eran bien relevantes, de mejorar la política, como limitar la reelección, el bajar la dieta. Hoy día también aprobar con celeridad y generar estos acuerdos que ponen a la gente primero y que buscan que las ayudas del Estado estén para quienes más las necesitan. O sea, el proyecto debiera estar aprobado esta semana sí o sí. Así debería ser. Yo creo que no hay justificación para otra cosa. Yo acabo de conversar antes de contactarme contigo con la ministra del Trabajo y ahí estaban en el detalle, ¿no es cierto?,
para poder presentarlo. Vamos a ver si es un proyecto o son más de un proyecto, eso ya da lo mismo. Lo importante es que se presenten y los podamos tramitar con rapidez. Y tener cuidado con esa famosa letra chica. Bueno, Tener cuidado. yo espero, yo de Atenta, verdad espero que senadora, el por favor, gobierno, atenta, el atenta. gobierno haya aprendido la lección. Yo creo que eso es muy importante. O sea, aquí tú lo has dicho, la oposición creo que hemos estado disponibles, lo hemos demostrado y ahora le toca al gobierno. Claro. Senadora, agradecida por el contacto.